algunas horas, Maite cumplió años. Voy a pedirle a Maite, a Vilma y a Nelson que por favor pasen. Claro, no hacemos esto con todos los que cumplen años, pero no siempre se cumplen 15. ¿Está bien? No siempre se cumplen 15. O mejor dicho, Maite es la primera vez que cumplió 15. Podrá cumplir después otros 15, pero... Y Maite, Vilma y Nelson pidieron que hagamos una oración en forma muy especial por Maite. Pero antes de tener una oración, quisiera expresar lo que hay en el corazón de Nelson y de Vilma, y es que es solo agradecimiento a Dios por los años disfrutados de estos 15 años. Nelson, especialmente me contaron las malas lenguas que vos tenías este deseo en tu corazón, especialmente después del accidente, ¿o no? Perfecto. Y Dios le está regalando, Dios le está concediendo la oportunidad de ver crecer a sus hijos. Y en este momento, orar por ellos. Pero antes de eso, más allá de ser agradecidos con Dios y agradecidos a la iglesia por todo lo que la iglesia colabora en la educación y en el crecimiento de Maite y de Leo, Tiago, es que nosotros nos tenemos que dividir entre la sociedad y la iglesia. Y si nosotros hablamos de la sociedad, cuando una persona cumple años, en la antigüedad, a las niñas y a los varones, a los 18, se le cortaban los dientes en forma de punta. No vamos a hacer eso con Maite. Se le ponía un guante con hormigas para que entendieran que de allí en adelante los problemas de la vida iban a ser, y tenía que resistir. Tampoco vamos a hacer eso con Maite. ¿Está bien? Y otras prácticas que en el mundo pagano se tenían para iniciar a una persona en la edad adulta. En una sociedad cristiana o pseudo cristiana, las personas que cumplen años a cierta edad, ya sea los 15 o los 18, se les da la llave del auto, se les da la llave de la casa, se le permite tener novio. Nelson dijo que no. En otras palabras, los padres le conceden a la persona que llega a cierta edad ciertas libertades que por entrar en la edad adulta necesita de alguna manera manejar para poder aprender a vivir en esta vida. Y yo quisiera dejar de lado las costumbres paganas y querer dejar de lado las costumbres pseudo cristianas, y yo quisiera hablarles de 3 versículos bíblicos. El primero, el que se encuentra en Juan, el capítulo 8, el versículo 32, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, Maite, por la edad que tiene, conoce la verdad. Y podríamos decir que conoce toda la verdad. Por lo tanto, en Cristo, Maite ya es libre. Y no necesita, en este caso, la libertad de los padres, porque Cristo la ha hecho libre. ¿Está bien? No me mires mal, pero ya. El segundo texto es el que se encuentra
en segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 15 y 16, y este lo voy a leer. Y este para Maite. Maite dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Tenés libertad, pero no para hacer lo que quieras, sino para hacer lo que Dios quiere en tu vida. ¿Amén? Amén. Y el tercer texto que quiero compartir contigo es el que está en Filipenses 4:8. Por lo demás, Maite, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Y con este concepto, manejate en la vida delante de Dios, sabiendo que vas a hacer el bien que tus padres te enseñaron, que la iglesia te recalca sábado a sábado, y que juntos, como padres y como iglesia, podamos estar preparados cuando Jesús venga a buscarnos. Como libres, claro, pero no para hacer lo que nosotros querramos, sino solo para vivir, para hacer la voluntad de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar con los ancianos, vamos a rodear a la familia, unos de allí, otros de aquí, y entonces vamos a orar. Ustedes pueden seguir la oración allí sentados desde sus asientos. Padre querido que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias porque tú en tu misericordia permitiste que Maite llegara a esta edad preciosa, donde ella pueda no solamente manifestarse en la alegría a sus pares, sino también ella pueda glorificar tu nombre por las bendiciones disfrutadas hasta aquí. Quiero, Señor, pedir tu bendición sobre ella, que tú la colmes de tu Santo Espíritu, para que ella entienda esta libertad desde el contexto bíblico, para que ella pueda ser un testimonio viviente a las personas que la rodean. Bendice a Nelson, bendice a Vilma, acompáñalos para que junto a Tiago ellos puedan conformar un hogar firme que se prepare para el cielo. Y que los años que tú nos des de vida todavía aquí sobre esta tierra sean solo para honra y para gloria de tu nombre. Bendice esta iglesia también donde Maite va a seguir desarrollando sus dones, sus talentos y también va a seguir creciendo. Señor, bendice a cada uno de sus seres queridos, de sus familiares, pero que sobre todas las cosas tú seas el más honrado en su vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ustedes van a tener la oportunidad de saludarlos a la salida para decirle feliz cumpleaños o para darles un beso y para desearle toda la felicidad del mundo. Yo quisiera en este momento llamar aquí adelante a los ancianos de la iglesia. El sábado pasado fue el Día del Anciano. Yo no pude estar presente y así que dejé en estos momentos para poder reconocer el trabajo que ellos hacen por la iglesia, frente a toda la iglesia, y me da la impresión que vamos a ocupar aquí porque también vamos a llamar a las esposas. Por favor, ¿dónde están las esposas de estos hombres de Dios? Amén. Aquí el que falta es Fernando, que todos ya conocemos que Fernando estará regresando en poco, ¿no? En miércoles, jueves.
así que vamos a manifestar lo que queremos ahora con Fernando, quizás el sábado que viene, Marcelo, para que él también pueda ser reconocido por la iglesia en su trabajo, que indudablemente se nota cuando él está y cuando él no está también se nota. Así que tenemos aquí un presente que queremos entregarle a la esposa porque le queremos que la esposa le entregue al esposo de parte de la iglesia el presente que la iglesia le hace. Son todas igualitas. ¿Entendiste? Perfecto. Bien. Allí adentro hay una nota que está firmada por la secretaria de iglesia y por un servidor. Primera página, y como siempre le vamos a pedir al primer anciano que la lea. ¿Vas a poder? Día del Anciano, 20 de junio, esto manda y enseña, dice. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del pastor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 16. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú, pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Dios te bendiga y te guarde. Gracias. Firmada Eve de Locata y un servidor. Ahora les vamos a pedir a las esposas que le entreguen de parte de la iglesia ese ejemplar a los ancianos, que de paso, hermanos, le estamos... ustedes saben que a mí me gusta regalar libros. En esta vez le hemos regalado una biblioteca, y de la mejor, porque es la Biblia Andrews. La Biblia Andrews es la Biblia que tanto los pastores hemos pedido que se traduzca al castellano. Y acaba de salir, y creo que es el mejor material que los ancianos pueden tener en sus manos para estudiar y para después volcar a la iglesia el conocimiento que de la palabra de Dios obtenga. ¿Está bien? Entonces, vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre estos hombres de Dios, sobre estas familias, y que realmente sea una inspiración el tener la palabra de Dios en sus manos para beneficio de la iglesia. Vamos a arrodillarnos y entonces vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, volvemos a postrarnos delante de tu presencia con la seguridad
de que tú escuchas nuestras plegarias y estás atento al clamor de nuestros labios cuando con sinceridad te buscamos y queremos encontrarte. Gracias, Señor, porque tú permitiste que estos hombres fueran elegidos por la Iglesia para cumplir un ministerio especial y dedicado. Y aconsejados por tu palabra, este material que ha sido entregado en sus manos, que es tu palabra, pueda ser para ellos el bálsamo, primero para sus vidas, y luego el bálsamo para ponerlo en la iglesia, a fin de preparar un pueblo celoso de buenas obras y preparados para tu segunda venida. Señor, llena sus corazones de tu verdad, de tu espíritu y del deseo de servirte, y que, llevados por tu espíritu, junto a sus esposas y a sus familias, la bendición sea tan grande que el mundo entienda y comprenda que tú eres Dios y que estás pronto a venir a buscarnos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para todos ellos. Amén. Bien, ustedes van a poder saludar a sus ancianos a la salida también. Gracias. Estaban llegando las últimas horas del ministerio de Cristo sobre esta tierra. Los momentos eran difíciles, especialmente para aquel que iba a subir a la cruz por tus pecados y mis pecados. Y Jesús, como maestro, rodeado por sus alumnos, por sus discípulos, le dice a los discípulos que él estaba tratando de formar un reino. Y los discípulos enseguida se prefiguraron en sus mentes que el reino ellos tenían que ocupar los lugares de ministros. En la mente de los discípulos estaba la supremacía
el poder, la autoridad, estaba todo aquello que implicaba el poder humano. En la mente de Jesús estaba el preparar un pueblo para ese reino que no iba a ser sobre esta tierra, sino iba a ser ¿dónde? En el cielo. Pero no había forma que los discípulos entendieran. Sus mentes estaban cerradas. El preconcepto de los discípulos era el reino sobre esta tierra. Y no había nada que los hiciera cambiar esa visión. Así que los discípulos, junto con Jesús, se fueron a la montaña. Y allí en la montaña vieron el templo. Y los discípulos le dicen a Cristo, bueno, ¿sobre ellos vamos a reinar? Y Jesús le dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido. Y los discípulos seguían pensando en ese reino terrenal, aunque sus mentes estaban en la segunda venida de Cristo, pero ellos seguían teniendo el mismo concepto. Saben, hermanos, es muy difícil cambiar preconceptos. Es muy difícil. Y déjenme decirles que si no es el Espíritu Santo, nosotros somos tan difíciles como los discípulos. Porque creemos que lo que nosotros pensamos es lo mejor. ¿Y quién nos saca de la cabeza que lo que nosotros pensamos no es lo mejor? Si hasta lo estudiamos, oramos, lo charlamos con algunos que comparten esa visión, y entonces nos sentimos movidos y llevados a llevar nuestros conceptos aún hasta el borde de la división de la iglesia. Y entonces ocurre un incidente en ese momento con Jesús y sus discípulos que cambia la visión de todas las cosas. Me estoy refiriendo a aquella anécdota que está en Mateo el capítulo 24, el versículo 1, cuando dice, cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron a sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondiendo Jesús le dijo, ¿veis todo esto? Y etcétera, etcétera. Ya esto yo lo había mencionado. Acá no quedará nada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, cuando vos vas a establecer el reino sobre esta tierra, ¿qué señales va a haber? Y Jesús no estaba hablando del reino sobre esta tierra, estaba hablando del reino que él establecería en su segunda venida. ¿Encuentran ustedes la división de conceptos aquí? Jesús estaba predicando de la segunda venida y los discípulos estaban pensando en el establecimiento del reino. Y Jesús le cuenta y le dice, y va a pasar esto, y va a pasar aquello, y pestes, y hambre, y terremoto, y falsos cristos, falsos profetas. Y todo lo que ustedes pueden leer en Mateo 24. Pero Jesús no estaba preocupado en los acontecimientos, ni siquiera en el reino terrenal, ni siquiera en el reino celestial. A Dios no le preocupa el reino del cielo, ni tampoco le preocupa los reinos de la tierra, aunque nosotros por estos momentos estamos muy preocupados de quién será el nuevo gobernador de la Argentina. A Dios no le preocupa, porque todos, sean uno o sean otros, van a ser
todos siervos de Dios de acuerdo a las profecías bíblicas. Dios no está preocupado en su reino en el cielo. Dios está preocupado por los súbditos del reino, que es distinto. Siempre Dios estuvo preocupado por ustedes y por mí. Siempre. No hay otro motivo. La cruz del Calvario revela claramente que Dios está preocupado por ti y por mí. Eso lo dice el versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estamos en las 40 madrugadas, ¿no? O las 40, Cristian, el seminario de enriquecimiento espiritual que nos hablan de esa relación personal con Dios, que nos ayuda de alguna forma ¿a qué cosa? A velar. A estar en la presencia de Dios las 24 horas del día. Sentir que no importa el lugar donde yo esté está Dios y ese es el lugar donde yo tengo que permanecer en la presencia de Dios. No hay sectores seculares en la sociedad. Ni en mi casa, ni en la calle, ni en el mercado, ni en el trabajo, ni en ningún lado. No hay sectores seculares, porque donde Dios está presente, Dios me puede decir, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa, no porque yo la pise, sino porque Dios la pisa. Por lo tanto, cuando dice velad, me está diciendo de que yo tengo que vivir en la presencia del Señor. Porque no sé a qué hora el Señor ha de venir. Y sigo leyendo el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El segundo sábado que estuve aquí, yo fui muy categórico en algunos conceptos. La predicación del Evangelio será por testimonio. Esa fue una de las cosas categóricas que dije. Y la predicación del Evangelio será por lo que haga, no por lo que diga. Y acá el texto me dice que cuando su Señor lo venga, dice, no se va a fijar si yo estoy diciendo, sino si yo estoy haciendo lo que Él está queriendo que yo haga. Porque muchos me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto, aquello, profetizamos, Señor, hicimos milagro. Y yo no los conozco, decía el Señor. ¿De qué sirve todo lo que exteriormente podemos hacer si interiormente mi vida va por otro carril? Va por otro camino mi vida. Velad. Velad, porque acá está el problema. El problema de la segunda venida de Cristo no es la predicación del Evangelio, hermanos. Ni el mensaje. El problema de la segunda venida de Cristo radica en que yo no estoy preparado para encontrarme con mi Señor. Por eso la Biblia insiste en que dice, velad. Velad. ¿Quién tienen que velar? Fíjense. Versículo 47. De cierto os digo que sobre
todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir. ¿De quién está hablando aquí? ¿Está hablando de los que no saben que Jesús va a venir pronto? Está hablando a todos aquellos que creen en la segunda venida de Cristo, pero dice, sí, Cristo viene, pero se tarda en venir. No está a las puertas, no se hagan, falta mucho todavía. Y dice, y sigue diciendo, por tanto también vosotros... versículo 49. Dice, 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. O sea, cuando empiece a alejarse de los principios bíblicos, cuando empiece a alejarse de la relación personal con Dios, cuando empiece a manifestar en su vida, no va a percibir que Jesús está a las puertas. Y Jesús vendrá, y ustedes lo pueden leer aquí. Dice, Cristo vendrá, versículo 50, de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe. Lo sorprenderá la segunda venida de Cristo, pero algo peor todavía. Lean el versículo siguiente. Eso es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios. Que creyendo que está adentro, resulta que está en la lista de los hipócritas. Pastor, yo hipócrita. No, yo no digo que usted es hipócrita, digo que la Biblia dice que si yo no estoy velando y tratando de mejorar mi relación personal con Dios por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, no voy a percibir que Jesús viene pronto, no voy a percibir que tengo que cambiar algunos aspectos de mi vida, y cuando el Señor venga y me sorprenda, mi lugar no va a estar entre los salvos, va a estar entre los mentirosos. Va a estar entre aquellos que hicieron todo el mal posible sobre... Pero, espere, pastor, ¿cómo es la cosa? Yo igualito a Hitler, perdón que diga un nombre, ¿no? Y sí, porque para Dios no hay pecados grandes ni pecados chicos, el pecado es pecado. Hermanos, tenemos la oportunidad en esta mañana de cambiar el curso de nuestra vida. Y no porque tomemos la Santa Cena, sino porque la Santa Cena debiera ser un símbolo de lo que ya se produjo en mi corazón, de pedir perdón a Dios y pedirle la unción de su Santo Espíritu para cambiar. Entonces sí, puedo tomar la Santa Cena con libre conciencia. Y si usted no hizo los arreglos, ore allí donde está, en su lugar, hable con Dios, dígale lo que hay en su corazón y salga de esta iglesia a arreglar todos los entuertos y todos los problemas que hay con tal de que su vida hoy termine en la presencia del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea. Vamos a participar. Las damas lo van a hacer en el salón de jóvenes y los varones los vamos a hacer en los salones de niños y en la plataforma del escenario. Gracias, Fabián. Del escenario. Hoy vamos a ser varones y damas. Hoy los matrimonios vamos a
separarnos. ¿Está bien? Para participar, para que haya oportunidad de participar con otros que no siempre puedo participar. ¿Está bien? Entonces, mientras le pido a Mirta que toque algún himno allí como melodía, a medida que ella vaya tocando, vamos a ir saliendo, pero con la convicción, con la certeza, hermanos queridos, que no hay tarea más importante en mi vida que mi relación personal con Dios. Vamos a ir saliendo en la medida que vamos escuchando las melodías.